Tema 53. La dictadura franquista, régimen político, evolución social y económica. Introducción. Con el fin de la guerra no llegó la paz, sino la victoria, dedicándose Franco a borrar toda huella de la sociedad republicana existente. Josep Fontana considera que para comprender la naturaleza del franquismo hay que examinarlo en sus inicios, porque es cuando se muestra su objetivo libre de disfraces e interferencias. Apartado primero, fundamentos ideológicos, bases sociales e instituciones del franquismo, la represión. 1.1, características del régimen. Carencia de constitución, inexistencia de partidos políticos, solo estaba el movimiento nacional, ahí se puede hablar de un poco más de cosas. Concentración del poder, jefatura del Estado, el 1 de octubre del 36, de gobierno del ejército, el 29 de noviembre del 36, nacional del movimiento, 19 de abril del 37. Potestad legislativa, jefe del Estado, ley de 30 de enero del 38 y 8 de agosto del 39. Existencia de familias políticas y represión de toda oposición. 1.2. Fundamento ideológico. Dictadura de carácter personal. El poder se manifestó en tres vertientes: civil, militar y eclesiástica. Principios: nacionalpatriotismo, militarismo, visión unitaria y tradicional de España, nacionalsindicalismo, ultranacionalismo, paternalismo social, jerarquía, disciplina, virilidad, austeridad, nacionalcatolicismo, religión y moral católica muy conservadora, que eso afectaba a los modos de vida. Rechazo del liberalismo y del comunismo, masones, judaísmo. Familias católicas, estaban los tradicionalistas de Martín Arcajo y el Opus Dei con López Rodó, entre otros. Franquistas, los inmovilistas de Utrera Molina y los aperturistas de Solís y Fraga. Militares, pues los militares ocuparon siempre varias carteras militares en todos los gobiernos. Varias carteras en todos los gobiernos. Monárquicos, estaban los carlistas, que ocupaban tradicionalmente justicia, y los franquistas puros como Carrero Blanco. 1.3. Bases sociales. Los apoyos mayoritarios de Franco, de la dictadura, venían de la oligarquía, terrateniente financiera industrial, pequeños y medianos propietarios y funcionarios beneficiados por el régimen. También hay que hablar de un proceso de despolitización de la sociedad española. En 1939 había 650.000 afiliados a Fet Homs, pero poco activos, más bien por una búsqueda de un fin material. 1.4. Institucionalización del régimen. Foro del Trabajo en el 1938, a imitación de la Carta y Laboro italiana, con 16 declaraciones de ámbito social. Ley de Cortes del 42, no tiene iniciativa parlamentaria. Foro de Españoles 45, típica declaración de derechos y deberes ciudadanos que pueden ser suspendidos cuando el gobierno lo considere oportuno. Ley de referéndum nacional 1945, por la que se podrán someter a referéndum aquellas cuestiones que el jefe del Estado considere oportuno. Ley municipal del 45, forma de acceso a cargo de concejal. Ley de sucesión de la jefatura del Estado del 47. España es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo a su tradición histórica, se constituye en un reino. Ley de principios fundamentales del movimiento, 1958, necesidad de aceptarlo para acceder a cargo público. Ley orgánica del Estado, 1966, separó los cargos de jefatura del Estado y la presidencia del gobierno y abrió las Cortes a una cierta participación popular. La represión, 1.5, concepto clave en la evolución y consolidación del régimen. 1 de abril de 39, división de vencedores y vencidos, estado de guerra, hasta 1948, mantenimiento de los tribunales militares. Mola hablaría de la directriz y la represión ha de ser extremo violenta, se ha de crear una atmósfera de terror. Ley de responsabilidades políticas de febrero del 39, ley de represión de masonería y el comunismo de marzo del 40, que de forma retroactiva hasta el 1 de octubre del 34 afectaba a todas las formas de colaboración con el régimen republicano. Cifras de muertos. Según Cardona, 100.000. Hay otros datos que cifran en 200.000 y mucha gente al exilio. Seguimos. Vamos a evolución política del régimen franquista. Tenemos apartado 1.1, etapa azul, predominio de Falange. Debido a la guerra civil y a la Segunda Guerra Mundial, influencia de Alemania.
Serrano Suñer, cuñado de Franco, encuadramiento de la sociedad típicamente fascista, el SEU, sección femenina, control de los medios de comunicación. Una política económica inspirada en el corporativismo italiano. En la Segunda Guerra Mundial, el 4 de septiembre del 39, se declara neutral. En junio del 40, no beligerante. El 23 de octubre de ese año del 40, pues tenemos peticiones a Alemania, del norte de África, Gibraltar y ayuda económica, a lo que responde una negativa, debido a la mala situación española. Finalmente, España envía la División Azul, dirigida por Muñoz Grande, a luchar a Rusia. El desembarco aliado en el norte de África, el 8 de noviembre del 42, hará que haya un cambio en el gobierno, pasará López Jordán a ministro de Exteriores, sobre todo por la demanda o la necesidad española de petróleo de Estados Unidos. Y así que el 1 de octubre del 43 pasará a ser neutralidad vigilante. España pasará a una neutralidad vigilante. Termina la guerra y España era la última dictadura fascista de Europa. Por tanto, se inicia el declive de la falange. También hay que añadir que en agosto del 42 hay un atentado contra el general Varela por parte de los falangistas. Varela era carlista, un atentado en Begoña, Guipúzcoa, así que hay una remodelación ministerial y salen algunos falangistas. 2.2. Nacionalcatolicismo. Pasamos del aislamiento al fin de este. El fin de la Segunda Guerra Mundial, hay una campaña internacional contra España, retirada de embajadores, no plan Marshall, Francia cierra fronteras, el 1 de marzo del 46. Tenemos el manifiesto de Lausanne, de Don Juan, y Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores, para intensificar la imagen católica del régimen con el fin de obtener apoyo del Vaticano y reducir la hostilidad de las democracias. En la Guerra Fría, pues tanto la ayuda que da España, la Guerra de Corea, la imagen anticomunista, pues España consigue algodón, aceite de soja por bases de Estados Unidos en España. En esta época pues estará también el maquis con sus campañas, con sus operaciones en diferentes zonas de la sierra en nuestro país. Apartado B sería el nacionalcatolicismo en el poder, del 45 al 57. Hay un intento de lavado de cara del régimen con el foro de los españoles. También se da la ley de sucesión y el acuerdo para que don Juan Carlos se educara en España. Hay que añadir que en esa época se dan también una serie de huelgas. Y la crisis que se da en 1956. A mediados de los años 50 hay una política de los católicos que ya muestra síntomas de agotamiento. Y hay que puntualizar también las medidas liberalizadoras de Ruiz Jiménez en cuanto a educación, que dan lugar a un aperturismo y libertad de pensamiento. Apartado 2.3, la tecnocracia, dominio de los Opus Dei. Hay una gran remodelación ministerial el 25 de febrero del 57, con 12 de los 18 ministros que son sustituidos, y dan lugar a un predominio del sector tecnócrata. En este periodo habrá dos cambios fundamentales: desarrollo económico y transformación social. Entonces, el apartado este de tecnocracia, el dominio del Opus Dei, pues habría que indicar que pusieron en marcha una amplia reforma de la administración pública. Reforma técnica para garantizar los derechos de los administrados y conseguir un mayor grado de eficacia, ley orgánica del Estado, ley de representación familiar. Carrero Blanco, López Rodó, que eran partidarios de una gestión desideologizada, basándose en los principios de Gonzalo Fernández de la Mora, que partía de esos preceptos de Michels y de Pareto, ¿no? Que en el poder tienen que estar los mejores, renovados por el sistema de la cooptación. Hay luchas de poder entre inmovilistas y aperturistas. También hay que indicar la ley de prensa del 66. El 21 de julio del 69, Juan Carlos es sucesor a la corona española. En cuanto a política exterior, pues política con Estados Unidos, Gibraltar, la ONU, 1967, ¿no? Que
La ONU dice que es territorio a descolonizar. IFNI, 1967, Guinea Ecuatorial, en el 69, que son independientes. También se da la guerra de Cabo Jubi, la última guerra española, y proceso de independencia de esos territorios que pasarán a Marruecos. Y por último tenemos el escándalo Matesa, que era una corrupción financiera, donde se vieron involucrados algunos tecnócratas, por tanto se da un gobierno monocolor. Últimos años de franquismo, crisis política y económica, incapacidad física de Franco, crisis del petróleo, crecimiento de la violencia, de ETA, FRAP, de los guerrilleros de Cristo Rey. Apartado primero tenemos gobierno de Carrero Blanco, apartado A. Llega al poder en junio del 23. Es presidente del gobierno, heredó el polémico proyecto de la ley de asociaciones y el 20 de diciembre sufre el atentado en el que muere, en el que es asesinado. El apartado B, Arias Navarro y la oposición de los demócratas. Pues no hay una designación de Torcuato Fernández Miranda, presidente, ya que Arias Navarro gozaba del apoyo de Carmen Polo. Careció de línea política coherente, basculando entre apertura de Pío Cabanilla y Antonio Carro y el inmovilismo de Utrera Molina. Se da el espíritu 12 de febrero de aperturismo, pero eran guiños de apertura, aunque en la práctica era todo lo contrario, había represión. Hay una crisis con la Iglesia, el 2 de marzo del 74, Salvador Puyantí ejecutado, y hay una reacción del obispo de Bilbao, ¿no?, el monseñor Añoveros. La oposición, se crea la Junta Democrática Española con el Partido Comunista, el PT, el Partido Socialista Popular, la Federación de los Demócratas y la ASA, ¿no?, la Asamblea Socialista de Andalucía. También tenemos en aquella época la Unión de Militares Demócratas, que eran parte del ejército que quería cambios dentro del país. Y la plataforma de Convergencia Democrática, que estaba el PSOE, estaba Izquierda Democrática, estaba USDE, Unión Social Demócrata Española, estaba la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, estaba el Movimiento Comunista, estaba el Partido Carlista. Se da la Marcha Verde en octubre del 75, el 20 de octubre del 75, que finalmente supondrá la retirada española del Sáhara. Bueno, pasamos al apartado tercero, que sería el de la evolución social del franquismo. Bueno, la población sufre un baby boom en los años 60, una evolución de 1940, 26 millones, a 1950, 28,8 millones, en el 60, 30,5, en el 70, 33,9. Crecerá un 30% entre el 40 y el 70. Al final de la dictadura ya se ven los primeros signos de envejecimiento. Años 40, penuria, extraperlo, cartilla de racionamiento. Años 50, conflictos sociales. En el 51, primeras manifestaciones de descontento debido al aumento del billete de tranvía. En País Vasco o Madrid se dan huelgas por la elevación del coste de la vida. Según Rojimeno, la clase alta sería un 0,1%, la media un 34,1% y la baja un 65,8%. Tenemos la industrialización de los 60, que dará lugar a una transformación social y cultural, y en esta época también tenemos un proceso de urbanización en algunas partes de España, en el País Vasco, Cataluña, Valencia, zona de Ebro y Madrid. La población urbana también sufre un cambio con una evolución del 1950 del 52,1% al 60,5% en el 70. También se da esta España de los 60, la idea del pluriempleo, personas que tenían varios empleos para llegar a un nivel de vida de cierta estabilidad o para permitirse ligeros caprichos, ¿no? Escasa incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, 23,7% en el 1970, sería la tasa de actividad femenina. En cuanto a inmigración exterior, a partir del 61, grandes contingentes de trabajadores no cualificados buscarían empleo
en las economías europeas más desarrolladas, siendo entre 63 y 73 de una media anual de 84.000 personas. El 90% irían a Alemania, Francia y Suiza. A esto hay que añadir los casi 2,25 millones, bueno, 2 millones, 25, ¿no? 2.250.000 que se encontraban en América a principios de los 70. También tenemos una desideologización, idea de consumismo, acceso de la población a bienes de consumo duraderos, teléfonos, frigoríficos, televisores y automóviles. La modernización de España supuso la emergencia de una nueva clase media urbana, nacida del esfuerzo y la austeridad, del pluriempleo y de las largas jornadas de trabajo. Estudios realizados por Amando de Miguel y el informe FOESA en 1975 revelaban una fuerte desigualdad de oportunidades, motivadas por el origen social. Así, mientras el nivel general de vida mejoró, la distribución de ingresos empeoraría. En cuanto a educación, a finales de los 60, la situación de la educación en España no era muy halagüeña, no pudiendo siquiera garantizarse todos los puestos escolares necesarios para el crecimiento demográfico. Para remediar esta situación se promulgó la Ley General de Educación en 1970. En cuanto a evolución económica del régimen franquista, tenemos varios apartados. El 4.1, autarquía. Significado, pues es una política económica que tiene como objetivo alcanzar el mayor grado de autoabastecimiento y autosuficiencia sin depender del exterior, prescindiendo de artículos importados susceptibles de ser producidos en España. Para conseguirlo, se estableció una fuerte intervención del Estado en la economía. Tres causas que explican la autarquía, pues el estado catastrófico de la economía española después de la Guerra Civil, el aislamiento internacional y la apuesta del régimen por una economía de tipo fascista, según Paul Preston, una decisión personal de Franco. En cuanto a la agricultura, anulación de las medidas colectivizadoras, plan de colonización que según Tamames, sin tocar la estructura de propiedad de la tierra, plan Peña de infraestructura, de riego, de embalse de 1939, basada en el Plan Nacional de Obras Públicas de Lorenzo Pardo del 33. Servicio Nacional del Trigo que establecía a los productores vender a un precio impuesto, por lo cual la producción baja, hay acaparamiento y mercado negro. Falta de inversión en agricultura, un 4% solo, que más la sequía produjo una carestía, por tanto compra de productos agrarios a Argentina. ¿Qué más podemos decir de esta época? Bueno, que la producción en los años después de la Guerra Civil Española, la producción industrial bajó un 30%, la agrícola un 20%, no tenemos oro, pues fue a Rusia, no acceso a créditos internacionales, por tanto una economía bastante deficiente. Apartado B, industria y comercio. Reglamentados, estaban fuertemente reglamentados. Había incentivos, deducciones de impuestos y licencias especiales para industrias de interés nacional, como de guerra, de bienes de extrema necesidad. En el 41 se crea el INI, el Instituto Nacional de Industria, que era un holding industrial de propiedad estatal. Endesa, Astilleros Bazán, SEAT, Casa, Pegaso, Renfe, Iberia, Telefónica. La prioridad, pues inversión en siderurgia, en carbón y en hidroeléctrica. El plan de la autarquía, pues realmente fracasó. ¿Por qué? Porque hubo un descenso del nivel de vida, problemas de autoabastecimiento, problemas de abastecimiento y mercado negro, y una fuerte inversión de deuda pública que produjo un déficit presupuestario. En cuanto a las importaciones y exportaciones, pues completamente intervenidas, era necesaria una autorización administrativa y a mediados de los 50 se da una galopante inflación, ya que el ministro Arburua decretó una elevación de los sueldos. Por tanto, los productos también venían del exterior, así que hay un aumento de la inflación en España. En cuanto a los banqueros, un aumento del 500% de los beneficios, de sus beneficios. Vamos ya a la final de este apartado, que sería el C, el final de la autarquía. A principios de los años 50 comenzó una fase de lenta recuperación económica, coincidiendo con el final del aislamiento y la obtención de ayuda americana. Algodón y aceite de soja por bases. Apartado 4.2, el desarrollo económico. En 1957, Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres van al gobierno, entran al gobierno, y España, esos años, estaba cerca de la bancarrota.
El plan de estabilización del 22 de julio del 59 de Navarro Rubio, pues era hacer funcionar la economía dentro de los mecanismos de mercado, limitando la intervención del gobierno en economía y dejando entrar el capital extranjero. Además, combatir la inflación, favorecer el ahorro, y tenemos una devaluación de la peseta, pues $1, 60 pesetas. Desde el punto de vista macroeconómico, sirvió para equilibrar la balanza de pago, reducir la inflación a un 5% y conseguir un crecimiento anual del Producto Nacional Bruto del 9% de 1961 a 1964. Se da una fuerte migración, desempleo y un considerable descenso en el nivel de vida de los trabajadores. Ese sería el plan de estabilización. Después que tenemos los planes de desarrollo impulsados por López Rodó, que era programar el crecimiento de los subsectores de la economía, impulsar el desarrollo de determinadas zonas, polos de desarrollo. Tenemos los planes y ahora vamos al crecimiento económico. El crecimiento económico, tras un breve periodo de recesión, estas medidas permitieron, en una coyuntura internacional favorable, el crecimiento intenso y prolongado de la economía española. Aquí vamos a tener varios datos. Según Rostov, se da el milagro español. España entre las 10 primeras potencias industriales del mundo, entre los 5 países con mayor crecimiento económico de la década. 3 fueron los motores: las inversiones extranjeras, atraídas por los bajos salarios, escasa conflictividad, mercado en expansión y permisividad del gobierno en cuanto a contaminación. El turismo, que se convirtió en la primera fuente de ingresos de España. Y la emigración exterior, que trajo divisas y fue una válvula de escape ante la presión demográfica y el paro. Por tanto, se da finalmente un equilibrio de la balanza de pagos. En estos planes, el primer plan, tenemos un 6,4 crecimiento anual, del 64 al 67. El segundo plan, del 68 al 71, aumenta un 4%. Y el tercer plan, pues tenemos un crecimiento moderado, debido sobre todo ya porque aparece la crisis del petróleo y los síntomas que se iban dando años previos de una desalerización económica. Vamos al último, sigue el 4.3, la crisis económica. 1973, crisis mundial debido a la subida vertiginosa de los precios del petróleo. Efecto importante, ya que el crecimiento español se había basado en el turismo, la inversión extranjera y en la migración. Tenemos tres variables internacionales que se interrumpieron con la crisis internacional. España, uno de los países del mundo que más se había afectado por esta crisis. Se produjo la estanflación, conjunción de paro e inflación. A esto hay que unir la crisis política. No obstante, la política económica franquista provocó graves desajustes que tuvieron que ser combatidos por los gobiernos de la transición. Un fuerte desequilibrio regional, falta de flexibilidad del mercado, carencia de infraestructura debido a la escasez de recursos del Estado, tendencia inflacionista, incapacidad de nuestra economía de dar empleo a toda la mano de obra disponible sin recurrir a la migración. Desde 1972 se asiste a una extraordinaria elevación de precios de productos primarios y energéticos. Bueno, tengo que puntualizar que yo no estoy leyendo un texto redactado completo, son unos esquemas, por eso de vez en cuando no se lee de una forma, o no lo digo de una forma totalmente, ¿no? Del tirón, ¿no? Así que esa es la cuestión por la que hay veces que voy como pensando, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Ha sido el repaso a un tema de las oposiciones de secundaria de Andalucía de Geografía e Historia. Así que espero que os pueda servir como a mí también. Un saludo y gracias.